In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Beni Sancte Spiritus per intercessionem Beatissime Virginis Mariae omnium eressum et schismatum destructricis. Ave Maria Purissima, sine lave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bueno, el Consejo General de la Fraternidad San Pío X publicó el miércoles de ceniza del año 2026 una carta pública al prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández. Vamos a leer esa publicación de la Fraternidad de San Pío X, firmada especialmente por el superior Pagliarani, a quien dirigimos personalmente este video, y a todos sus seguidores, todos los adherentes al cisma lefebriano. Vamos a leer esta carta y vamos a comentarla, y vamos a refutar los errores que contiene. Dice refiriéndose a Fernández: Eminencia reverendísima, ante todo le agradezco haberme recibido el pasado 12 de febrero, así como haber hecho público el contenido de nuestro encuentro, lo cual favorece una perfecta transparencia en la comunicación. No puedo sino acoger favorablemente la apertura a una discusión doctrinal manifestada hoy por la Santa Sede, por la sencilla razón de que fui yo mismo quien la propuso hace exactamente 7 años en una carta fechada el 17 de enero de 2019. En aquel momento el dicasterio no mostró realmente interés por tal discusión, aduciendo de forma oral que era imposible llegar a un acuerdo doctrinal entre la Santa Sede y la Fraternidad San Pío X. Por parte de la fraternidad, una discusión doctrinal era y sigue siendo deseable y útil. En efecto, aunque no se llegue a un acuerdo, los intercambios fraternos permiten conocerse mejor mutuamente, afinar y profundizar los propios argumentos, comprender mejor el espíritu y las intenciones que animan las posiciones del interlocutor, sobre todo su amor real por la verdad, por las almas y por la Iglesia. Esto se aplica en todo momento para ambas partes. Esa era precisamente mi intención, dice Pagliarani, en 2019 cuando sugerí una discusión en un momento sereno y pacífico, sin la presión o la amenaza de una posible excomunión que habría hecho el diálogo un poco menos libre, lo cual lamentablemente sucede hoy. ¿Sí? Acá hay que comentar una primera cosa. Padre Pagliarani, usted pretende consagrar obispos contra la voluntad del Papa, un acto que es cismático según toda la tradición de la Iglesia, y luego sugiere que cuando el Papa, contra quien está consagrando obispos, le avisa que usted va a quedar excomulgado late sentencia, o sea, automáticamente, usted sugiere que eso es una amenaza. Usted prefiere que el Papa no le avise y quedar excomulgado igual porque la comunión es automática, aunque el Papa no la declare. Eso como primero. Dicho esto, continúa diciendo Palerani, aunque me alegra, por supuesto, esta nueva apertura al diálogo y la respuesta positiva a mi propuesta de 2019, no puedo aceptar por honestidad intelectual y fidelidad sacerdotal ante Dios y ante las almas la perspectiva y los objetivos en nombre de los cuales el dicasterio propone reanudar el diálogo en la situación actual, ni tampoco, por otra parte, el aplazamiento de la fecha del 1 de julio de 2026. Le expongo respetuosamente las razones, dice Pagliarani, a las que añadiré algunas consideraciones complementarias. Primero, ambos sabemos de antemano que no podemos ponernos de acuerdo en materia doctrinal, especialmente en lo que se refiere a las orientaciones fundamentales adoptadas desde el Concilio Vaticano II. Este desacuerdo por parte de la fraternidad no constituye una simple divergencia de opiniones, sino un verdadero caso de conciencia, nacido de lo que resulta ser una ruptura con la tradición de la Iglesia. Aquí comentamos que no menciona cuál es la ruptura, no fundamenta, simplemente dice que hay un problema de conciencia por parte de la fraternidad, nacido de lo que es una ruptura con la tradición de la Iglesia, pero bueno, no fundamenta absolutamente nada. Lamentablemente, este complejo nudo, dice Pagliarani, se ha vuelto aún más inextricable con los desarrollos doctrinales y pastorales surgidos durante los últimos pontificados. Por lo tanto, dice Pagliarani, no veo cómo un proceso de diálogo común podría conducir a determinar conjuntamente cuáles serían, cita, los mínimos necesarios para la plena comunión con la Iglesia Católica, fin de cita, ya que, como usted mismo ha recordado con franqueza, se refiere a Monsieur, al cardenal Fernández, los textos del concilio no pueden ser corregidos ni puede cuestionarse la legitimidad de la reforma litúrgica. Aquí hay que comentar lo siguiente. Los mínimos requisitos para la plena comunión de la fraternidad de San Pío X con la Iglesia Católica son muy claros. Primero, aceptar la doctrina tradicional católica y abandonar el error profesado por la misma fraternidad, es decir, aceptar la doctrina tradicional católica de que la Iglesia no puede promulgar una liturgia sustancialmente mala y dañosa para las almas, como ellos dicen que es el novus ordo. Y en segundo lugar, admitir la doctrina tradicional que los concilios deben ser interpretados a la luz de la tradición y no en ruptura con ella. Ahora bien, no hace falta corregir textualmente la letra del Vaticano II, pero sí es posible que futuros papas hagan hermenéuticas tradicionales de dichos textos, que de hecho son posibles y que valen la pena. Punto número 2 de Pagliarani. Se entiende que este diálogo debería permitir aclarar la interpretación del Concilio Vaticano II.
pero esta ya está claramente establecida en el posconcilio y en los sucesivos documentos de la Santa Sede. Acá hay que comentar que puede aclararse mejor aún, y mucho mejor aún, ¿no? No es que lo que publicó la Santa Sede después del concilio es lo único posible publicable. Se pueden publicar más y mejores cosas, y de hecho pedimos que se haga. El Concilio Vaticano II, dice Paliarani, no es un conjunto de textos libremente interpretables. Ha sido recibido, desarrollado y aplicado durante 60 años por los papas que se han sucedido, según orientaciones doctrinales y pastorales precisas. Esta lectura oficial se expresa, por ejemplo, en textos importantes como Redemptor Homini, Sutunum Sint, Evangelii Gaudium o Amoris Laetitia. Se manifiesta igualmente la reforma litúrgica comprendida a la luz de los principios reafirmados en tradiciones custodes. Todos estos documentos muestran que el marco doctrinal y pastoral en el que la Santa Sede pretende situar cualquier discusión ya está determinado. Acá hay que comentar de vuelta. Por ahora parece determinado, pero no está necesariamente determinado para todas las edades hasta el fin de los tiempos. O sea, puede venir un papa que diga vamos a aclarar las cuestiones respecto al Vaticano II y ya que documentos aclarando el Vaticano II. Una cosa es abrogar los textos del Vaticano II, lo cual parece improbable, pero matizarlos, eso es posible. Entonces, condenar todo el futuro como algo que ya está determinado parece un determinismo histórico que no tiene fundamento real. Tercer punto de Paliarani. El diálogo propuesto se presenta hoy en circunstancias que no pueden ignorarse. En efecto, llevamos 7 años esperando una respuesta favorable a la propuesta de discusión doctrinal formulada en 2019. Más recientemente escribimos en 2 ocasiones al Santo Padre, primero para solicitar una audiencia y luego para exponer con claridad y respeto nuestras necesidades y la situación concreta de la fraternidad. Sin embargo, tras un largo silencio, solo cuando se mencionan las consagraciones episcopales se propone la renovación del diálogo, que aparece por tanto como dilatorio y condicionado. En efecto, la mano tendida para la apertura del diálogo va acompañada lamentablemente de otra mano ya dispuesta a infligir sanciones. Se habla de ruptura de la comunión, se habla de ruptura de la comunión, se habla de cisma, y sigue la cita diciendo, y se habla de graves consecuencias. Más aún, esta amenaza es ahora pública, lo cual crea una presión difícilmente compatible con un verdadero deseo de intercambio fraternos y de diálogo constructivo. Bueno, acá comentamos, ¿no? Se ponen en lugar de víctima acá Pagliarani, ¿no? Nos están amenazando, cuando en realidad ellos están amenazando a la Santa Sede con ordenar obispos contra el mandato pontificio. Y acá hay una nota al pie, que es la más importante de este escrito de Pagliarani, que dice: la fraternidad, sin embargo, se defiende de toda acusación de cisma y considera, apoyándose en toda la teología tradicional, y en la enseñanza constante de la Iglesia, que una consagración episcopal no autorizada por la Santa Sede, cuando no va acompañada ni de una intención cismática ni de la colación de la jurisdicción, no constituye una ruptura de la comunión de la Iglesia. Esto dice Palerani. Bueno, esto es exactamente lo opuesto a lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Lo vamos a demostrar a continuación. Ahora, Palerani dice esto, ¿no? Para que los fieles sencillos que leen sus cartas digan, ah, bueno, la fraternidad es tradicional. Bien, vamos a ver qué dice la tradición. Pío IX, vamos a ver qué dicen los píos a la fraternidad de San Pío X. Pío IX, carta quo impensiore, 20 de mayo de 1870. Los hombres, acuérdense lo que dijo Palerani de que no tienen intención cismática. Dice, los hombres que se levantan con tal audacia contra nuestra autoridad, se está refiriendo a hombres que iban a consagrar obispos o que consagraron obispos sin la autorización de Roma, o sea, contra el mandato de Roma. Dice, los hombres que se levantan con tal audacia con nuestra autoridad, que persisten en su ofensa con tal terquedad, merecen nuestro crédito por sus palabras, cuando dicen que sus pensamientos sobre el primado de esta santa sede son los propios de los católicos y que permanecen unidos a nosotros en los límites de la obediencia. Vosotros conocéis la respuesta. Por lo tanto, si teméis abandonar esta unidad católica, guardaos de los artificios y las sutilezas de estos hombres. Yo les digo, entonces, acá, citando a Pío IX, guardaos de las sutilezas y de las retóricas de los sacerdotes lefebristas, que dicen que rezan por el Papa, que no son cismáticos, que no tienen intención cismática, y hacen exactamente lo que toda la tradición condenó como un acto cismático. Vamos a ver qué dice Pío XII en la encíclica Ad Apostolorum Principis. El Papa Pío II enseña que, dado que las consagraciones episcopales sin mandato pontificio, y no solo sin mandato, sino contra mandato expreso de no hacerlas, dice, son ofensas graves contra la disciplina y la unidad de la Iglesia, debemos en conciencia advertir a todos que esto está completamente en desacuerdo con las enseñanzas y principios sobre los que descansa el recto orden de la sociedad divinamente instituida por Jesucristo nuestro Señor. ¿Dónde? Y lo de Pagliarani de que lo que van a hacer está de acuerdo con toda la tradición, ¿dónde quedó? Acá estamos viendo que Pío XII y Pío IX dicen que es absolutamente contrario a la tradición y contra el derecho divino, dice, contra la sociedad divinamente instituida por Jesucristo nuestro Señor.
Bien, vamos a ver qué más dice Pío II en Ad Apostolorum Principis. Nadie puede conferir lícitamente la consagración episcopal si no ha recibido el mandato de la sede apostólica. En consecuencia, si una consagración de este tipo se realiza contra todo derecho y ley, y por todo este crimen se ataca gravemente la unidad de la Iglesia, se ha establecido una excomunión. Volvemos a Pío IX, encíclica Quartus Supra, 6 de enero de 1873. En cuanto a nuestro derecho a elegir un sujeto que no esté en el número de los 3 candidatos propuestos, se está refiriendo también a consagraciones sacrílegas de la época, donde los cismáticos proponían candidatos y la Santa Sede los rechazaba. En cuanto a nuestro derecho a elegir un sujeto que no esté entre el número de los 3 candidatos propuestos, creímos que no debíamos guardar silencio al respecto. Por lo demás, aunque no hubiéramos hablado de ello, este derecho y este deber habrían permanecido en toda su integridad para la cátedra de San Pedro. De hecho, los derechos y privilegios concedidos a esta cátedra por Cristo mismo, derecho divino, pueden ser atacados, pero nunca pueden ser arrebatados de ella, y no está en el poder del hombre ceder un derecho divino. Pío IX, Quartus Supra. Pío IX, et simulta. Pío IX, a todo esto se podría rebautizar como terror de los lefebvrianos. Pío IX, encíclica et simulta. Los primeros elementos de la doctrina católica enseñan que nadie puede ser considerado un obispo legítimo si no está unido por la comunión de fe y caridad con la roca sobre la que está edificada la iglesia de Cristo, si no se adhiere al pastor supremo a quien están confiadas todas las ovejas para que las apaciente, y si no está unido a aquel que tiene el oficio de confirmar a sus hermanos que están en el mundo. De hecho, nuestro Señor habló a Pedro, habló a uno solo para establecer la unidad en uno solo. Acá cita Pío IX a San Paciano. Respecto de lo que decía Palarani, ¿no? De que ellos no tienen intención de conferir jurisdicción. O sea, menos mal que no la tienen, porque aunque la tuvieran no conferirían ninguna jurisdicción, porque sin la aprobación del Papa no hay jurisdicción posible. Veamos qué dice el cardenal Journet, en la Iglesia del Verbo Encarnado, un autor del siglo XX, preconciliar. Respecto a esto de separar orden y jurisdicción, ¿no? Ellos, los lefebvristas, dicen, no, nosotros solamente ordenamos, pero no conferimos jurisdicción. Veamos qué dice el cardenal Journet siguiendo a Dom Grea. Puesto que el sacerdocio soberano y la realeza suprema son inseparables en Cristo, el sacerdocio soberano, el orden y la realeza suprema, la jurisdicción son inseparables en Cristo, que es la cabeza, es de esperar que los poderes de jurisdicción y de orden, su doble derivado, estén estrictamente unidos para actuar sobre la Iglesia, que es su cuerpo. Constituyen, según la imagen de San Pablo, el sistema de coyunturas y ligamentos por los cuales el aumento de la caridad y la verdad, y en una palabra la unidad de una sola vida, desciende de la cabeza al cuerpo. Sería un error, por lo tanto, pensar en dos jerarquías, una de orden y otra de jurisdicción. Hay una sola jerarquía, con dos poderes distintos pero interdependientes. Cardenal Journet, la Iglesia del Verbo Encarnado. Tomo 1. Edición, si quieren la edición, Sheet and Word, 1955, página 24-25. Pío IX Quartus Supra, citando a Pío VI y a San León Magno. Acá es una cita que ya dijimos, no vamos a repetir porque es muy fuerte. Nos hemos visto obligados a procurar que el poder de instituir obispos sea devuelto en su totalidad a la sede apostólica de donde procede. En cuanto a nuestro derecho a elegir un sujeto que no esté en el número de los 3 candidatos propuestos, creímos que no debíamos guardar silencio al respecto, aunque no hubiéramos hablado de ello, este derecho y este deber habrían permanecido en toda su integridad para la cátedra de San Pedro. De hecho, los derechos y privilegios concedidos a esta cátedra por Cristo mismo pueden ser atacados, pero nunca pueden ser arrebatados de ella, y no está en el poder del hombre ceder un derecho divino. Pío IX Quartus Supra, citando a Pío VI en su decreto Super Soliditate de 28 de noviembre de 1786 y citando a San León Magno en su sermón 4. Pío II, encíclica Ad Apostolorum Principis, 29 de junio de 1958. Ninguna autoridad en absoluto, salvo la que es propia del Pastor Supremo, ninguna persona o grupo, ya sea de sacerdotes o de laicos, puede reclamar el derecho de nombrar obispos. Nadie puede conferir lícitamente la consagración episcopal si no ha recibido el mandato de la sede apostólica. Si una consagración de este tipo se realiza contra todo derecho divino y humano, y por todo este crimen se ataca gravemente la unidad de la Iglesia, se ha establecido una excomunión. ¿Cuál ha de ser entonces la opinión respecto a la excusa? Atención acá. ¿Cuál ha de ser entonces la opinión, dice Pío XII, respecto a la excusa de que tuvieron que actuar como alegaban por la necesidad de atender a las almas de aquellas diócesis que entonces se encontraban sin obispo? Es obvio que no se tiene en cuenta el bien espiritual de los fieles y se violan las leyes de la Iglesia.
de modo que se derroca el orden jerárquico de la Iglesia y se resiste a traición la autoridad del romano pontífice. Pío XII, encíclica Ad Apostolorum Principis, junio 29 de 1958. Ningún estado de necesidad puede justificar, quebrantar y destruir el derecho divino de nuestro Señor Jesucristo. Bien, con esto creo que queda refutado esto que volvemos a recordar lo que decía Pagliarani, ¿no? En su nota al pie, tratando de justificarse, ¿no? La fraternidad, sin embargo, se defiende de toda acusación de cisma y considera, apoyándose en toda la teología tradicional y en la enseñanza constante de la Iglesia, que es la que acabamos de mostrar, que una consagración episcopal no autorizada por la Santa Sede, cuando no va acompañada ni de una intención cismática ni de la colación de la jurisdicción, no constituye una ruptura de la comunión de la Iglesia. Falso, totalmente falso, lo acabamos de mostrar. El acto humano no está solamente constituido por la intención, está constituido también por el objeto, por el fin de la obra, no solamente el fin del que obra, esto es mismo puro. El fin de la obra acá es puramente sismático, aunque tenga las mejores intenciones, o sea que no están justificados, ni siquiera por estado de necesidad. Y lo peor de esto es que todas las citas que acabo de nombrar están en un documento que preparó la Fraternidad de San Pedro por comisión de Lefebvre, que Lefebvre le pidió a la Fraternidad de San Pedro que preparen sobre si las consagraciones que iba a hacer iban a ser sismáticas o no. La Fraternidad de San Pedro le demostró teológica y dogmáticamente que sí son sismáticas, y acá tienen a los lefebristas diciendo que están actuando conforme a la tradición. Y mostrando eso a los pobres fieles lefebristas que adhieren a esta postura sismática, y por tanto probablemente quedan excomulgados si fuera de la comunión católica, en camino a la condenación eterna. O sea que Palearani sabe muy bien todas estas citas, sabe muy bien toda esta teología dogmática eclesiológica. Y los lefebristas también la deberían saber. Sigamos con la carta de Pagliarani. Dice, punto 4. Por otra parte, dice Pagliarani, no nos parece posible entablar un diálogo para definir cuáles serían los mínimos necesarios para la comunión eclesial, simplemente porque esa tarea no nos corresponde. A lo largo de los siglos, los criterios de pertenencia a la Iglesia han sido establecidos y definidos por el magisterio. Aquello que debía creerse de forma obligatoria para ser católico, siempre se ha enseñado con autoridad en constante fidelidad a la tradición. Acá comentamos, ¿no? Ellos que dicen ser plenamente conformes a la tradición. ¿Qué dicen, por ejemplo, de autor en fidei de Pío VI, también otro terror de los lefebristas, como ya leímos? Pío VI, autor en fidei. Fíjense lo que condena Pío X, Pío VI en autor en fidei. Dice, está hablando de un sínodo, ¿no? Un sínodo herético que decía, dice, la prescripción del sínodo sobre el orden de las materias que deben tratarse en las conferencias, en las que después de advertir previamente cómo en cualquier artículo debe distinguirse lo que toca a la fe y a la esencia de la religión de lo que es propio de la disciplina, añade que en esta misma disciplina hay que distinguir lo que es necesario o útil para mantener a los fieles en el espíritu, de lo que es inútil o más oneroso de lo que sufre la libertad de los hijos de la nueva alianza, y más todavía de lo que es peligroso o nocivo, como que induce a la superstición o al materialismo, en cuanto por la generalidad de las palabras comprende y somete al examen prescrito hasta la disciplina constituida y aprobada por la Iglesia. O sea, este sínodo herético de Pistoia decía que la disciplina de la Iglesia, en la cual se incluye la liturgia y los sacramentos, podía ser materialista, inducente a la superstición, nociva, peligrosa, lo mismo que los lefebristas dicen del Novus Ordo. Como dijo Lefebvre, el Novus Ordo, aunque se diga con toda piedad y de acuerdo a la rúbrica, sigue siendo perverso, intrínsecamente perverso. Bien, fíjense lo que dice con ironía santa Pío VI, un autor en FIDE, dice, cita esto y dice, como si la iglesia que se rige por el Espíritu de Dios pudiera constituir disciplina no solo inútil y más onerosa de lo que sufre la libertad cristiana, sino peligrosa, nociva e inducente a la superstición y al materialismo. Dice, esta sentencia que acabamos de citar, de que la iglesia puede promulgar este tipo de disciplina, dice Pío VI, es falsa, temeraria, escandalosa, perniciosa, ofensiva a los oídos piadosos, injuriosa a la iglesia e injuriosa al Espíritu de Dios por el que ella se rige y por lo menos errónea. Pío VI, autor en fide. Bien, volvamos a Pagliarani. Por lo tanto, dice Palerani, no vemos cómo estos criterios podrían ser objeto de un discernimiento común mediante el diálogo, ni cómo podrían ser reevaluados hoy en día hasta el punto de no corresponder ya a lo que la tradición de la Iglesia siempre ha enseñado y que nosotros deseamos observar fielmente en nuestro lugar, lo cual acabamos de mostrar que no ocurre, ¿no? Ni en cuanto al derecho divino de la Iglesia y su constitución jerárquica, ni en cuanto a la disciplina litúrgica.
Finalmente, dice Pagliarani, si se prevé un diálogo con vistas a llegar a una declaración doctrinal que la fraternidad pueda aceptar en relación con el Concilio Vaticano II, no podemos ignorar los precedentes históricos de los esfuerzos realizados en este sentido. En particular, quisiera llamar su atención sobre el más reciente. La Santa Sede y la fraternidad recorrieron un largo camino de diálogo iniciado en 2009, particularmente intenso durante 2 años, y luego continuó de manera más esporádica hasta el 6 de junio de 2017. Durante todos esos años se buscó alcanzar lo que el dicasterio propone ahora. Sin embargo, todo terminó drásticamente con una decisión unilateral por parte del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller, quien en junio de 2017 estableció solemnemente a su manera los mínimos necesarios para la plena comunión con la Iglesia Católica, incluyendo explícitamente todo el concilio y el posconcilio. Esto, dice Pagliarani, demuestra que si se insiste en un diálogo doctrinal demasiado forzado y sin la suficiente serenidad, a largo plazo, en lugar de obtener un resultado satisfactorio, solo se conseguirá agravar la situación. A esto, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué la Fraternidad de San Pedro y los institutos de Ecclesia Dei pudieron llegar a un acuerdo doctrinal con Roma y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no? Si dicen básicamente lo mismo. Lo único que hacen los institutos de Ecclesia Dei, como también hago yo, es no decir que el Novus Ordo es perverso como Lefebvre y los lefebristas dicen. Después, si el Vaticano II tiene error, es ambiguo, no sabemos muy bien. ¿Que tiene error? Tratamos de interpretarlo de la mejor manera. ¿Que tiene error positivo? Yo no lo creo. Los Ecclesia Dei no lo dicen expresamente. Que es ambiguo, lo aceptamos todos. Que se puede leer a favor de la tradición, por supuesto. Entonces, tampoco es que hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Eh, estimado Palearani, tampoco es que hace falta, ¿no? Mucho esfuerzo. Hay que ser católicos, básicamente, ¿no? No tachar como erróneo lo que no necesariamente es erróneo, ¿sí? Hacer justicia a la letra. Y por otro lado, no decir doctrinas que son antitradicionales, como por ejemplo que la liturgia oficial de la Iglesia Católica puede ser dañina y perversa. Como si la Iglesia verdadera fundada por Cristo pudiera promulgar un rito para celebrar la Santa Misa, el Santo Sacrificio de Cristo, que fuera perverso. ¿Qué religión es esa? Bien, sigue diciendo Palerani. Así pues, ante la constatación compartida de que no podemos llegar a un acuerdo sobre la doctrina, me parece que el único punto en el que podemos coincidir es el de la caridad hacia las almas y hacia la Iglesia. Como cardenal y obispo, usted es ante todo un pastor, le dice a Cardenal Fernández. Permítame dirigirme a usted en ese título. La fraternidad es una realidad objetiva. Existe, dice Palerani. ¿Bien? Acá hay que decir, sí, existe de facto e ilegítimamente, salvo concepciones excepcionales de Roma para salvaguardar la invalidez sacramental de los matrimonios y confesiones sin jurisdicción. Pero no existe de iure, porque no tiene estatus jurídico dentro de la Iglesia Católica, institución jurídica de iure divino. Entonces, existe, sí, de facto existe porque la prolongan ellos sismáticamente. Por eso, dice Palerani, a lo largo de los años los sumos pontífices han tomado nota de su existencia y mediante actos concretos y significativos han reconocido el valor del bien que puede realizar a pesar de su situación canónica. Es también por eso que hoy estamos dialogando. Esta misma fraternidad le pide únicamente poder continuar haciendo ese mismo bien a las almas a las que administra los santos sacramentos. A esto hay que comentar lo siguiente. El bien que hace la fraternidad de San Pío X, el bien que hace, el bien que hace la fraternidad de San Pío X, o que puede hacer, es per accidens, por misericordia de Dios que obra ex opere operato en los sacramentos válidos. Per accidens, siendo la situación per se un cisma consumado y confirmado en la historia y por el magisterio, y por la doctrina tradicional que ya mencionamos. Por ejemplo, motu propio Ecclesia Dei del 2 de julio de 1988, perdón, Pontificia Convención para los Textos Legislativos sobre la comunión por cisma en que incurren los adherentes al movimiento de Marcel Lefebvre, dice en el punto 1 a 3, dice, el motu propio Ecclesia Dei del 2 de julio de 1988 y del decreto Dominus Marcellus Lefebvre de la Congregación para los Obispos del 1 de julio de 1988, se desprende, en primer lugar, que el cisma de Monseñor Lefebvre se declaró en relación inmediata con las ordenaciones episcopales realizadas el 30 de junio de 1988 sin mandato pontificio, según el Código de Derecho Canónico, Canon 1382. Sin embargo, de los documentos citados, estos dos, Ecclesia Dei y Dominus Marcellus Lefebvre, sin embargo, de los documentos citados también se desprende claramente que este gravísimo acto de desobediencia constituyó la culminación de una situación global progresiva de carácter sismático. De hecho, el número 4 del motu propio explica cuál fue la raíz doctrinal de este acto sismático, y en el número 5 advierte que una adhesión formal al cisma, es decir, al movimiento de emoción de Febre, conllevaría a la excomunión establecida por el derecho universal de la Iglesia.
Canon 1364, numeral 1. El decreto de la Congregación para los Obispos también hace referencia explícita al carácter cismático de las ordenaciones episcopales mencionadas y recuerda la gravísima pena de excomunión que conllevaría la adhesión al cisma en moción Lefebvre. Esto se lo digo especialmente a los fieles, a los laicos. Lamentablemente, número 3, el acto cismático que dio origen al motu propio del decreto no hizo más que culminar de manera particularmente visible e inequívoca, con un acto formal de desobediencia muy grave del romano pontífice, un proceso de distanciamiento de la comunio hierárquica. Hasta que los cambios conduzcan al restablecimiento de esta necesaria comunio, todo el movimiento lefebriano debe ser considerado cismático, dado que existe una declaración formal al respecto de la autoridad suprema. Entonces no me vengan a decir que no existe declaración formal al respecto de la autoridad suprema cuando la autoridad suprema le está diciendo. Bien, ¿qué más? Porque hay más, ¿eh? Hay más. No le pide nada más, dice Palearani, ningún privilegio, ni siquiera una regularización canónica, que en el estado actual de las cosas es impracticable debido a las divergencias doctrinales. O sea, ni siquiera le piden regularización canónica, lo cual es necesario para ser plenamente católico. O sea, es insólito lo que le pide Palearani. Le dice, no, 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 no nos mantengan como jerárquica. La fraternidad no puede abandonar a las almas, dice Palearani. La necesidad de las consagraciones es una necesidad concreta a corto plazo para la supervivencia de la tradición, al servicio de la Santa Iglesia Católica. O sea, la fraternidad sacerdotal San Pío X es necesaria a corto plazo porque si no se funde la tradición. Esto es insólito. Esto es insólito. O sea, que fuera de la fraternidad San Pío X no hay tradición. O sea, fuera de la fraternidad no hay salvación, porque fuera de la tradición no hay salvación. Y fuera de la fraternidad no hay tradición. De modo que la Iglesia Católica subsiste en la fraternidad San Pío X. O sea que la fraternidad San Pío X es la Iglesia Católica. O sea que las puertas del infierno prevalecieron y Cristo se equivocó o le mintió a Pedro, cuando le dijo las puertas del infierno no prevalecerán. Repito, cita de Palearani, la fraternidad no puede abandonar a las almas, la necesidad de las consagraciones es una necesidad concreta a corto plazo para la supervivencia de la tradición, al servicio de la Santa Iglesia Católica. Esto es delirante. Sigue diciendo Palearani, podemos estar de acuerdo en un punto. Ninguno de nosotros desea reabrir heridas. No repetiré aquí todo lo que ya hemos expresado en la carta de herejía del Papa León XIV, de la que usted tiene conocimiento directo. Subrayo solamente que en la situación actual, el único camino realmente practicable es el de la caridad. Estamos de acuerdo. Y la caridad acá implica penar el mal, penar y condenar el cisma. Durante la última década, dice Palearani, el Papa Francisco y usted mismo han abogado ampliamente por la escucha y la comprensión de las situaciones particulares, complejas, excepcionales, ajenas a los esquemas ordinarios. También han deseado que el derecho se utilice siempre de forma pastoral, flexible y razonable, sin pretender resolverlo todo con automatismos jurídicos y esquemas preestablecidos. Como si la doctrina de Pío VI, Pío IX, Pío XII, León XIII fueran esquemas preestablecidos y automatismos jurídicos. La fraternidad no le pide otra cosa en este momento. O sea, la fraternidad le pide al Papa una actitud sinodal y ecuménicamente tolerante. Esto es insólito. Y sobre todo no lo pide para sí misma. Dice Palearani, lo solicita por esas almas, respecto de las cuales, como ya se ha prometido al Santo Padre, no tiene otra intención la fraternidad que hacer las verdaderas hijas de la Iglesia romana. Como si no pudieran ser verdaderas hijas de la Iglesia romana sin ellos. Y yo acá les deseo recordar a los que adhieren al cisma lefebriano, ¿sí?, que piensan que no son sismáticos. Bueno, fíjense lo que dijo Juan Pablo II en 1988. En las presentes circunstancias deseo sobre todo dirigir una llamada a la vez solemne y ferviente, paterna y fraterna, a todos los que hasta ahora han estado vinculados de diversos modos con las actividades del arzobispo Lefebvre, para que cumplan el grave deber de permanecer unidos al vicario de Cristo en la unidad de la Iglesia Católica y dejen de sostener de cualquier forma que sea esa reprobable forma de actuar. Todos deben saber que la adhesión formal al cisma, refiriéndose al cisma lefebriano, constituye una grave ofensa a Dios y lleva consigo la excomunión debidamente establecida por la ley de la Iglesia. O sea, el que adhiera al lefebrismo queda excomulgado. ¿Sí? Esto es así. Bueno, y para terminar, fíjense cómo termina, dice Palearani, finalmente hay otro punto en el que también estamos de acuerdo y que debe alentarnos. El tiempo que nos separa del 1 de julio es un tiempo de oración, totalmente de acuerdo. Es un momento en el que imploramos al cielo una gracia especial y por parte de la Santa Sede comprensión. Dice, rezo especialmente por usted, al Espíritu Santo, y no lo tome como una provocación a su Santísima Esposa, la mediadora de todas las gracias. Esto es genial, ¿sí? Yo también la invoco a la mediadora de todas las gracias, pero le dice, no lo tome como provocación, ¿eh? Es como que le diga a Canal Fernández, no piensen en elefantes, ¿eh? No piensen en elefantes, pero elefantes, ¿sí? No lo tome como una provocación
y se le vamos a rezar por usted a la Santísima Esposa del Espíritu Santo, Mediatrix Gratiarum, mediadora de todas las gracias. Bien. O esto es ironía encubierta de no lo tome como provocación, o esto es, la verdad, falta de prudencia estratégica de parte de Pagliarani. Finalmente dice, deseo agradecerle sinceramente la atención que me ha dispensado y el interés que tenga bien mostrada la presente cuestión. Reciba, eminencia reverendísima, la expresión de mis más distinguidos saludos y de mi devoción en el Señor. Bien, vamos a terminar este video, de nuevo citando el magisterio tradicional católico. Vamos con otro Pío, Pío IX, Beato. Encíclica Nostis et Noviscum, 8 de diciembre de 1849. Y con esto me voy. Que los fieles recuerden que aquí vive y preside la persona de sus sucesores, Pedro, el príncipe de los apóstoles, cuya dignidad no se eclipsa ni siquiera en un heredero indigno. Que recuerden que Jesucristo nuestro Señor ha puesto en esta cátedra de Pedro el fundamento inquebrantable de su iglesia, que oró para obtener para Pedro la fe que nunca fallaría, ordenándole confirmar a sus hermanos en esa fe. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. María Santísima, ora pro nobis, Sancte Pie Decime, ora pro nobis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.